Buenos días, Buenos días, ¿cómo están? todo Gusto bien. saludarlos. Muy Buenos bien, días. un martes más. Hola, hola, buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con los temas que tenemos programados. Ya la vez pasada terminamos de revisar los estudios de proceso, estudios de prueba diagnóstica. Y a partir de aquí, la mayor parte del curso se va a centrar en estudios de causa-efecto. Entonces, así como vimos que para los estudios de prueba diagnóstica tenemos que revisar los datos de salida, de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud, para los estudios de causa-efecto también existen algunos parámetros que tenemos que evaluar dependiendo del tipo de diseño metodológico que se realice y que nos va a permitir expresar, resumir y concentrar la información de manera que quien lea nuestros textos pueda determinar si es algo que aplica o no a las condiciones de la población en las que pues va a estar utilizando esta información. Y esta primera sesión y la sesión siguiente son prácticamente una introducción al resto del curso. Después de estas dos sesiones nos vamos a dedicar a detallar de manera mucho más meticulosa cada uno de los diseños metodológicos, desde los estudios transversales hasta los ensayos clínicos, y vamos a retomar, por supuesto, todo lo que veamos el día de hoy que aplica para cada uno de esos supuestos de manera específica. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy de medidas de frecuencia y asociación en investigación clínica. Y me gustaría saber muy brevemente, digo, seguramente ustedes ya tienen mucho conocimiento y también acercamiento con estos términos, pero ¿cuáles son las medidas de frecuencia que habitualmente se utilizan? ¿Cuáles son las medidas de asociación y cuáles son las medidas de efecto? No tiene Me- que ser una definición exacta. Ajá, Medias, adelante, por favor. media- ay, perdón. Medias, moda, este, bueno, las frecuencias justamente de mediana, promedio. Ok, todas esas son medidas particularmente estadísticas que también nos permiten concentrar la información. A ver, Liliana, adelante. En frecuencia es prevalencia, incidencia. Ok, eh, las de asociación son riesgo relativo, riesgo absoluto Ya son demonios, y ¿no? razón ok, binomio. ok. Muy bien. Tasas. Entonces, ¿cuál otro, Luis? Tasas, ¿no? Las tasas también. Las de Tasas, asociación. perfecto. Ok, muy bien. Entonces vamos a estar nosotros abordando ahorita tres tipos de medidas, medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de efecto o impacto. Todas las que nos dijo Imer sí condensan la información, las utilizamos particularmente en el apartado de resultados al momento de expresar en nuestras tablas algunos datos, las van a dar específicamente en estadística y son todos esos conceptos también parte de la información que vamos a utilizar para revisar justamente las medidas de frecuencia, asociación e impacto. Son complementarias, entonces ahorita nos vamos a centrar en las que dijo Liliana respecto a frecuencia, prevalencia e incidencia, las de asociación, que son riesgo relativo y OR, dependiendo del diseño metodológico que estamos utilizando, y las de efecto que básicamente son la reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo, número necesario a tratar, número necesario a dañar, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿de qué partimos? Pues a partir de ahorita habíamos ya mencionado que nos vamos a centrar en los estudios de causa y efecto y tenemos que saber que cada uno de los diseños metodológicos que nosotros conocemos, que ya revisaron en el propedéutico y que han leído por mucho tiempo, tiene alcances distintos. Para decidir cuál es el mejor diseño metodológico para un proyecto, pues evidentemente se tienen que revisar los objetivos. Si estos objetivos son meramente descriptivos, pues posiblemente un estudio transversal en el caso de la investigación cuantitativa sea suficiente. Recuerden que aquí pues, nos vamos a centrar mucho más en investigación
cuantitativa, la investigación cualitativa también es descriptiva, tiene características diferentes y maneras distintas también de analizar la información, pero básicamente los estudios descriptivos, cualitativos, lo que hacen es describir poblaciones. Mientras que cuando llegamos a un objetivo exploratorio, podríamos utilizar estudios observacionales que traten de determinar relaciones. Puede ser un estudio de cohorte, pueden ser estudios de casos y controles, podrían ser también cortes predictivas. Y finalmente, si llevamos los estudios transversales que inicialmente se consideran descriptivos hasta un análisis más profundo, como un análisis multivariado, podríamos también lograr este objetivo. Sin embargo, existen ciertas limitaciones. Una de las más importantes es que los estudios transversales, por ejemplo, no nos permiten identificar plenamente causalidad, cosa que sí hacen los estudios de cohorte y particularmente los ensayos clínicos, donde pues tenemos que considerar varios aspectos. Eh, en este panorama general de cómo se van a estar catalogando los diferentes estudios epidemiológicos, pues tenemos estas dos divisiones que son lo más general que van a encontrar, que son estudios observacionales y estos pueden ser descriptivos o analíticos e incluso podrían combinar ambos diseños. En realidad es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Tenemos estudios analíticos comparativos que inician realizando una descripción general de la población y después hacen ahora sí las comparaciones entre grupos. Eso es lo que significa un estudio analítico, que tengo la posibilidad de comparar grupos entre sí y dependiendo de cuál sea la característica que yo esté utilizando para generar esa comparación, es que podré definir si es un estudio de cohorte, si es un estudio de casos y controles o incluso en los estudios experimentales, pues si estamos ante un ensayo clínico. Y los estudios descriptivos o este componente descriptivo es de mucha utilidad porque nos ayuda a determinar cuál es la distribución y los patrones también de la enfermedad. Existen otros modelos que no vamos a revisar ahorita, que tienen que ver con reporte de caso. Los estudios de serie de casos también forman parte de los estudios descriptivos. Perdón por la voz, es que no nos ha ayudado mucho las últimas semanas. Pero en general, pues esas son las características de los diseños metodológicos que nosotros vamos a revisar. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿cuál es la diferencia entonces entre una encuesta transversal, un estudio de casos y controles, un estudio de cohorte y un ensayo clínico? ¿Qué opinan ustedes? Si les tuviera que preguntar y ustedes contestarme de manera muy concreta, en una sola oración, ¿cuál sería la diferencia? Pues es que es el diseño metodológico, ¿no? Por ejemplo, en casos y controles, pues se toman una serie de casos y una serie de controles, dependiendo de la patología que vayamos a estudiar. En, en transversal, pues se toma a toda la población que pueda estar Ujú. expuesta a dicha patología o a dicho factor que querramos estudiar. Y en corte, pues se siguen. Los pacientes deben de estar sin el desenlace, libres del desenlace, y se siguen por el tiempo para ver la evolución. Ok, muy bien. ¿Qué opinas, Imer? ¿Quieres agregar algo más? Vi por ahí que habías activado tu micrófono. Ah, perdón. Sí, o sea, el objetivo, ¿no? Es lo principal que cambia. O sea, el objetivo de qué quieres comparar o qué es lo que quieres, mostrar. Ok, muy bien. Entonces, recuerden que habíamos también mencionado que yo puedo lograr quizá llegar a resolver mi pregunta de investigación y hacer todo lo necesario para poder completar mi objetivo a través de diferentes diseños metodológicos. Voy a decidir cuál es el mejor para mi proyecto y a partir de que yo decido esto, entonces tengo que definir qué es lo que en realidad hace esta diferencia entre los estudios de corte, los estudios de casos y controles o los ensayos clínicos y los estudios transversales. Yo podría definir
la diferencia respecto a la manera en la que vamos a seleccionar a la población, ¿sale? Entonces, por ejemplo, estoy ahorita con una alumna de otro grado trabajando en un proyecto de oclusión intestinal. Y ella lo que quiere hacer es evaluar cuáles son los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de estado de choque en pacientes con oclusión intestinal. Evidentemente eso se puede hacer de diferentes maneras. ¿Cuáles serían dos posibilidades? ¿Qué diseño metodológico me recomendarían? Puede ir Corte. del desenlace hacia atrás, como el caso y Ajá, control, casos y controles, ok. en caso de que tuviéramos pocas pacientes. Y Liliana había dicho cortes, ¿no? Entonces, efectivamente, yo Sí. podría realizar y llegar a este objetivo de diferentes maneras. Podríamos hacer un estudio de casos y controles para revisar de manera retrospectiva esos factores que consideramos puedan estar asociados, o podría hacerlo a través de un estudio de corte, tanto prospectiva como retrospectiva. Cuando se subió para la evaluación independiente, eh, han sido muy insistentes en que es un estudio forzosamente de casos y controles, aunque ya nosotros nos hemos dedicado a explicar ampliamente que la manera en la que se va a seleccionar a los participantes es desde la oclusión intestinal, y lo seguiremos en el tiempo para verificar quiénes hagan y quiénes no desarrollen choque séptico, ¿no? Entonces, en medio quedan esos factores de riesgo y la diferencia es justamente esa, la forma en la que yo voy a seleccionar a los participantes. Luis ya nos decía, un estudio de casos y controles en el que lo que hago es seleccionar a pacientes con el desenlace, pacientes sin el desenlace, y me voy de manera retrospectiva a seguirlos en el tiempo para determinar la exposición. Entonces, casos y controles, lo que hacemos es seleccionar a los participantes a partir del desenlace. Mientras que en los estudios de cohorte, yo voy a seleccionar a mis pacientes, a mi población, a mi muestra, de acuerdo a la exposición. ¿Tienen o no tienen la exposición? Los sigo en el tiempo y verifico si presentan o no presentan el desenlace de manera subsecuente. Lo mismo ocurre para los ensayos clínicos. La diferencia entre corte y ensayo clínico es la intervención. En las cohortes lo que hacemos es verificar la exposición natural que el paciente tiene o lo que ocurre bajo tratamiento médico estándar sin que el investigador realmente intervenga, mientras que en los ensayos clínicos pues es el investigador directamente el que va a estar asignando la maniobra. Y en los estudios transversales, ¿qué hacemos? ¿Cómo se seleccionan los participantes? ¿Cuál es el criterio? Es para toda la población que estemos estudiando. Exacto. Todos los que estén disponibles, y a partir de ahí voy a ver quiénes tienen, quiénes no tienen la exposición, quiénes tienen y quiénes no tienen la enfermedad. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de EPOC exacerbado asociado con tabaquismo en un servicio de urgencias, por ejemplo, pues tendría que seleccionar si es transversal a todos los pacientes que en ese momento tengan el servicio. Vamos a decir, tengo 24 camas, voy a incluir a esas 24 camas y voy a ir a revisar quiénes tienen el diagnóstico de EPOC exacerbado y además quiénes tienen el antecedente de tabaquismo. Entonces ahí no utilizo un criterio en específico, no considero inicialmente para poder incluir a mis participantes ni la exposición ni el desenlace, ¿sale? Entonces esto, aunque parece muy obvio y aunque sé que ustedes ya lo conocen, necesitamos revisarlo brevemente para después dar pauta a los detalles mucho más específicos de cada uno de los diseños que vamos a estar revisando. Y efectivamente, la investigación clínica y los estudios que se consideran analíticos, que ustedes seguramente es lo que están realizando, pues van a tener siempre una variable dependiente y una o más variables independientes. Estas pueden ser las que consideremos como parte de la misma intervención, la misma exposición o la maniobra, o podemos tener algunas variables independientes que tengamos que considerar como o variables de confusión. Y cuando nosotros hacemos esta revisión, vamos a tener la posibilidad de generar
diferentes tipos de análisis, algo que se conoce como análisis univariado, el análisis bivariado y finalmente el análisis multivariado. ¿Cuál es el análisis univariado? ¿Cuál es su característica? Es lo que corresponde con estadística descriptiva, ¿no? O sea, meramente explicar las características que demuestras, pero sin buscar correlaciones ni asociaciones, que eso sería como la otra parte que es estadística inferencial, si no me Exacto. equivoco. Sí, Ok. justo, ¿no? Entonces el análisis univariado tiene todo que ver con la estadística descriptiva y aquí entonces sí vamos a primero tener que revisar cuál es el tipo de variable que estamos analizando. Una variable a la vez. ¿Es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa? Y si es una variable cuantitativa, ¿es de libre distribución o es de distribución normal? Porque con base en eso yo voy a decidir utilizar media o mediana. Sabemos que media es para variables cuantitativas de distribución normal, mediana para variables cuantitativas de libre distribución. Además, ¿qué medida de dispersión voy a utilizar? Voy a usar desviación estándar, voy a utilizar rango intercuartílico. Y si son variables cualitativas, que pueden ser nominales o ordinales, pues en general casi siempre se utilizan proporciones y prevalencias. Y con eso construyo mi cuadro uno, características generales de la población. Después voy a pasar al análisis bivariado. ¿Cuál sería el análisis bivariado? Es lo que comentaba de analizar la relación entre las variables. Ok, aquí vamos a ver cómo se están comportando dos variables entre sí. Y casi siempre nos centramos, antes de pensar en correlación, en asociación. ¿Cuál es la diferencia entre asociación y correlación? La Una asociación es una medida, perdón, A ver, Javier, adelante. sí, gracias. La asociación es una relación que puede ser o no lineal. Y la correlación debe de ser forzosamente lineal. Ante más tenemos una cosa, menos otra y viceversa. Ok, perfecto. Nubia. Asociación es la presencia o no de una relación sin medir la fuerza y en la correlación ya medimos si hay una fuerza de asociación y si es positiva o negativa. Ok, muy bien. Entonces, las dos nos hablan de una relación entre variables, ¿no? De que si tenemos una característica, otra puede presentarse. Y aquí es importante decir que asociación no implica causalidad. De hecho, la semana que entra vamos a platicar de causalidad justamente. Y de manera general, asociación la reservamos para variables que tienen al menos en uno de sus componentes una parte cualitativa. Es decir, yo puedo observar asociación entre dos variables cuantitativas, entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Mientras que si hablo de correlación, forzosamente mis dos variables tienen que ser cuantitativas. Y existe esta relación, como nos comentaba Javier, de que puede ser que sea una asociación lineal positiva o negativa. Si una aumenta, la otra también incrementa. El ejemplo es peso y talla, ¿no? Esperaríamos que los pacientes que tienen una mayor estatura tuvieran también un mayor peso, de forma muy simplista. O puede ser que yo tenga una relación inversa. Si disminuye una variable, la otra cómo se comporta. Entonces, esa es la diferencia más importante y sí es necesario que lo tengamos presente porque es uno de los errores que cometemos frecuentemente, hablar de correlación y de asociación de manera indistinta y sí hay diferencias, ¿vale? Muy bien, entonces en el análisis bivariado y también en el análisis multivariado, lo que hacemos es buscar precisamente asociaciones. Y dependiendo nuevamente del tipo de variable, yo tengo diferentes formas de hacerlos. Lo puedo hacer con parámetros estadísticos, los que ustedes ya conocen, a través de TD-Student, si se trata de una variable cuantitativa de distribución normal.
a través de Woodman-Winey, si es de libre distribución, o utilizando chi cuadrado para determinar si existe o no una asociación entre variables cualitativas dicotómicas. Y lo que utilizamos generalmente es el valor de P. Y decimos, si el valor de P está en menos de 0,05, quiere decir que es estadísticamente significativo. Y eso implicaría que esta asociación que yo estoy observando no es debida al azar, ¿no? De forma general. Pero eso en la práctica clínica a veces es de poca utilidad. Y entonces tenemos que encontrar medidas, además del valor de P, que nos hablen no solamente de si existe o no esta asociación, sino como nos decía Nubia, de cuál es la fuerza de la asociación que se está presentando. No es lo mismo que un paciente fume 3 cigarros al día a que fume 25. Sabemos que el riesgo se modifica y ese riesgo tiene que ver justamente con lo que encontramos en estas medidas de asociación que vamos a estar revisando. Y el análisis multivariado ya no solamente compara dos variables A y B entre sí, sino que considera todos esos factores que pueden estar asociados también de manera independiente al mismo momento y determina entonces si esta variable que yo consideraba de interés sigue siendo importante o no cuando revisamos el resto de variables que pueden ser significativas. Y déjenme ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Se puede dar asociación entre dos variables cuantitativas? La respuesta es sí, pero si ustedes quieren calcular específicamente medidas de asociación para dos variables cuantitativas, van a tener que hacer, como veíamos la vez pasada, una curva ROC que les dé el punto de corte para hacer dicotómica esa variable cuantitativa y poderla meter finalmente a una tabla de 2 por 2. Entonces, las medidas de asociación que vamos a revisar sí necesitan que podamos hacer una tabla de 2 por 2 para poderlas calcular. Y vean este ejemplo. Este es un estudio, es un ensayo clínico aleatorizado en el que quieren determinar si aplicar CO2 humidificado tibio de forma local en cirugías particularmente de colon incrementan tanto la temperatura de la herida como la temperatura corporal. Ellos en la justificación en realidad hablan un poco acerca de que pues la mayoría de los pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos están expuestos a temperaturas más bajas por el quirófano, por el mismo procedimiento, tienen pérdida de calor y esta modificación en la temperatura, tanto local como corporal, puede incidir en que también se cicatrizan las heridas y que también se genera la curación. Entonces, esa es como el antecedente más importante que nos platican en el proyecto. Nos dicen que a un grupo lo sometieron a insuflarles o ponerles CO2 humidificado tibio, mientras que al otro grupo pues se les dio el tratamiento estándar con medidas que se utilizan habitualmente. Y vean qué ocurrió en los resultados. Hay algunos resultados que pues ellos marcan como estadísticamente significativos y particularmente se centran en dos aspectos, la temperatura corporal y la temperatura de la herida. Su conclusión, en realidad, es que la insuflación con CO2 humidificado tibio en heridas quirúrgicas abiertas, en la cavidad, pues respecto de heridas quirúrgicas abiertas, incrementa la temperatura de la herida y la temperatura corporal y ayuda a mantener la normotermia. Entonces, antes del procedimiento quirúrgico, el grupo de estudio tenía una temperatura corporal de 36,7 más menos 0,5 y el grupo control de 36,6 más menos 0,5, ¿no? Sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa y con un intervalo de confianza que va de 0,4 a menos 0,1. Mientras que al finalizar la cirugía, el grupo de CO2 humidificado tuvo una temperatura
de 36,9 más menos 0,5 y el grupo control de 36,3 más menos 0,5 con un valor de P de menos de 0,01. Y durante la cirugía también hubo diferencias, 36,5 más menos 0,5 en el grupo de CO2 humidificado tibio, mientras que para el grupo control fue de 36,1 más menos 0,5 con un valor de P de 0,001. ¿Qué opinan de estos resultados? Bueno, aquí yo me cuestionaría, a lo mejor es estadísticamente significativo, pero es clínicamente significativo en cuanto a o sea, si los valores que muestran realmente tienen una relevancia real, porque yo veo que los valores son muy similares entre sí, aunque sean estadísticamente significativos, pues realmente son clínicamente relevantes. Creo que es lo que yo me preguntaría. Justo, ¿no? Entonces, pero es que el valor de P es de menos de 0,00001 al infinito. ¿Esto qué implica? El valor de P nos dice, sí, sí hay una diferencia entre tus grupos y sí es estadísticamente significativa, pero justo como nos dice Javier, esto es clínicamente relevante. ¿Les parece que una diferencia de 0,4 grados centígrados en la temperatura corporal puede hacer realmente un cambio en el pronóstico de los pacientes? Posiblemente no. Entonces, si nos quedamos solamente con lo que dicen los autores, muchas veces generamos conclusiones falsas también para nosotros y la implementación de esas medidas en la práctica clínica puede realmente no ser tan importante. Entonces, con este ejemplo muy breve, lo que quiero lograr es que vean que no siempre la significancia estadística se relaciona en realidad con una significancia clínica. Y eso es a lo que nos ayudan las medidas de frecuencia, de asociación y de impacto. Este es el gráfico que muestran estos autores. Y aunque parece haber una gran diferencia, vean que realmente la forma en la que está graficado, pues genera que se marque esta separación entre los dos grupos de manera tan importante. Si lo hiciéramos quizá a una escala real, pues esa diferencia sería prácticamente nula. Entonces hay muchos artículos, no nada más de esta revista, si ustedes se van a verificar, por ejemplo, las de New England, esos grandes ensayos clínicos que hablan de estatinas, que hablan de hipoglucemiantes, que mencionan diferencias entre antihipertensivos, pues muchas veces lo que hacen es generar gráficos con escala que a veces incluso amplifican para que veamos que el efecto realmente está presente, ¿no? Y que el valor de P es significativo. Entonces, bueno, las medidas de frecuencia nos ayudan por varias razones. Primero, porque nos ayudan a tomar decisiones basados en la evidencia que existe y a partir de ahí, pues generar teóricamente una posibilidad de que a todos los pacientes les ofrezcamos el mejor tratamiento disponible y utilizar esta epidemiología como directriz en la práctica clínica para medir a fin de cuentas a través de diferentes métodos estadísticos cómo se comporta la enfermedad en un grupo poblacional. Y era lo que pasaba con COVID. Si se dan cuenta, con COVID todos los días nos salían a decir, hay tantos nuevos casos, tantos casos que siguen activos, el número de camas disponibles es este, y con base en esa información de cuántos nuevos casos se iban suscitando, decidían abrir más camas o cerrar algunos centros cuando ya estuvimos en la fase de resolución de la pandemia. Entonces, ¿por qué requerimos primero medidas de frecuencia, que es verificar el comportamiento de las enfermedades en la población? Pues evidentemente porque nos ayudan a clarificar la distribución y los determinantes, no solamente la frecuencia, sino qué cosas se puede estar en un primer momento asociando quizá de manera empírica con la manera en la que se está comportando esta enfermedad. También nos ayudan a verificar la mortalidad, la morbilidad. ¿Qué intervenciones tendríamos que realizar para generar un mejor control? Y finalmente, a través de esta descripción de diferentes grupos, pues realizar comparaciones en estas diferentes poblaciones a través del tiempo para ahora sí llegar hasta nuestras medidas de asociación.
Y en general los objetivos de los estudios descriptivos son tal cual describir los patrones de salud, enfermedad y la discapacidad. Y nos lo van a dar en términos de tres características: persona, lugar y tiempo. Entonces, por supuesto que tendremos que definir cuáles son las características de la población, en dónde se está realizando esta descripción y en qué momento, porque puede ser que incluso la misma población se comporte diferente en diferentes momentos. Lo mismo, lo veíamos con COVID. Hace 4 años teníamos una prevalencia muy diferente de COVID a la que tenemos en la actualidad. Y a partir de aquí, entonces nosotros podemos plantear en nuestros proyectos de investigación que este primer apartado descriptivo en el que se van a generar pues esta evaluación de frecuencias nos van a permitir describir los resultados epidemiológicos centrados en cuantificar la ocurrencia de la enfermedad. Y esto lo vamos a hacer con el número de pacientes, el número de sujetos que desarrollen el desenlace, pero siempre con referencia al tamaño de la población y al periodo de tiempo observado. Y esto es lo que consideran las medidas de frecuencia: número de participantes, número de sujetos que tienen el desenlace entre el número de nuestra muestra en un momento determinado. Y a partir de ahí surgen la prevalencia y la incidencia. Entonces, ¿en qué diseños metodológicos puedo utilizar prevalencia? Transversal. Transversales. ¿Ok? Estudio transversal. ¿E Ay, incidencia? cortes. De, Corte de- y ensayos ¿Corte? clínicos, ¿no? Corte En- y ensayos clínicos. Exacto, muy bien, Ana. Entonces, prevalencia, estudios transversales. Para incidencia, requiero forzosamente asegurarme de que los participantes al inicio de mi estudio no tenían el desenlace. Y eso solamente lo puedo hacer en los estudios que son longitudinales, en los que parto de saber si mi paciente eh, no tiene la enfermedad, y de ahí hago la división entre expuestos y no expuestos, que son estudios de cohorte y ensayos clínicos. ¿Y dónde quedan los estudios de casos y controles? ¿Cuál es la medida de frecuencia que calculamos ahí? Prevalencia. Ok, Opciones, ¿no? Araceli nos no, dice no tiene, prevalencia. Liliana no dice tiene. no Prevalencia no se existe. puede. Ay, sí es cierto, no, porque Ajá. ya sabemos cuántos están entrando con la enfermedad del inicio. Porque Ajá. de hecho ahí yo decido, ¿no? Voy a utilizar 50 casos y 50 controles. Entonces mi prevalencia sería de 50%, pero es una prevalencia falsa. Es una prevalencia ficticia porque dependerá de si yo decido realizar una selección 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 o 1 a 4, que es lo máximo recomendado para los estudios de casos y controles. Entonces, o no podemos calcular ninguna medida de frecuencia en los casos y controles. Pues lo que se calcula es, por ejemplo, podríamos sacar el riesgo relativo, pero incidencia y prevalencia, ¿Ok? pues no. Medidas de asociación, entonces, sí. En general, Ujú. lo que se hace son calcular odds de exposición. Pero, pues como vamos a verificar, los odds también forman parte de las medidas de asociación. Entonces, de entrada, los estudios de casos y controles no me permiten determinar ni prevalencia ni incidencia. Y hablemos muy brevemente de prevalencia. Ya sabemos que la prevalencia es una proporción, es decir, vamos a tener que hacer una división entre el número de casos existentes en un momento determinado y dividirlo entre la población total susceptible de presentar el desenlace en ese mismo momento. Ustedes pueden encontrar diferentes términos, por ejemplo, el término de prevalencia puntual, que es el que más se utiliza, verificar cuál es el número de casos en un momento específico entre la población que está siendo susceptible a ese desenlace. Y hay otra que se utilizaba antes, que se conoce como de periodo o lápsica, en la que se escogía, por ejemplo, un año y se veía en ese año qué pacientes tenían la enfermedad.
¿Cuál era el problema? Que había pacientes que ya tenían la enfermedad desde antes y otros que la desarrollaban durante ese periodo de tiempo. Entonces se dejó de utilizar este término de periodo olápsica porque combinaba tanto prevalencia como incidencia y podía ser un poco confusa. Entonces, pues hay diferentes maneras en las que ustedes pueden encontrar este término de prevalencia. Adelante, Luis, por favor. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, a mí me causa mucho conflicto, confusión, dice la población total susceptible. Supongamos que yo tengo un número de casos aquí que voy a hacer la prevalencia y a lo mejor a mí se me ocurre sobre lo que los pacientes que yo veo, pero alguien en algún momento no, tienes que ser sobre la población que nosotros influimos. Entonces, no, ¿cuál población agarro? No sé si me explico. Supongamos que, Sí, sí, si a ver, ustedes área de están influencia. realizando. Vamos a regresar a este caso de, estoy en urgencias, quiero hacer un estudio transversal de EPOC exacerbado. Tengo 24 camas y de esas 24 camas, solamente 3 pacientes están en ese momento internados por EPOC exacerbado. Entonces, para mi estudio, mi prevalencia tendría que ser esos 3 casos entre el total de pacientes que son 24. Ujú. Ok, No es ok. necesario que lo hagan a la totalidad de la población, es imposible en la realidad hacerlo de esa forma y aplica para la muestra que yo estoy constituyendo en ese momento en particular. Dependerá si lo hacen en un servicio, en una unidad multicéntrico o pues si deciden hacerlo a gran escala, a nivel nacional. Incluso sabemos que hay estudios también que se realizan en diferentes países al mismo tiempo. Entonces, pero la prevalencia para mi proyecto será la muestra que yo esté considerando en ese caso en específico, que teóricamente, si realizamos el muestreo de forma correcta, se va a parecer mucho a lo que está ocurriendo en general en la población. Entonces, esta es la fórmula, digo, ya la hemos repetido, número de casos de la enfermedad en un tiempo determinado entre la población total en riesgo en el mismo momento y posiblemente la prevalencia sea la medida de frecuencia más sencilla de calcular y de interpretar. Vamos a tener valores como el numerador forma parte a su vez del denominador entre 0 y 1. Yo no puedo obtener valores de menos de 0, no puedo obtener valores por arriba de 1 y si quiero hacerlo más sencillo para interpretar, lo vamos a multiplicar por 100 y entonces obtendríamos un porcentaje. La incidencia va a cuantificar el número de casos nuevos entre la población que existe en ese momento en un periodo específico. Y a diferencia de la prevalencia que depende de otros factores, por ejemplo, ¿cuándo voy a tener una mayor prevalencia de la enfermedad? Cuando la incidencia es elevada y cuando la mortalidad es bajita o cuando son pacientes que no se recuperan fácilmente. Tenemos el ejemplo de la diabetes. Muchos casos nuevos, año con año. La verdad es que, pues sí, es una causa de mortalidad, pero hay un periodo largo entre que se presenta la enfermedad y se genera un desenlace de muerte y son pacientes que no se curan. Entonces, la prevalencia de diabetes es muy alta porque están incorporados esos factores. Si hablamos de la prevalencia de enfermedades infecciosas, posiblemente sea una prevalencia baja. Aunque la incidencia sea alta, la recuperación es rápida y pues los pacientes tienden a durar solamente algunos días enfermos. Entonces realmente aquí la prevalencia se modifica y depende de la incidencia, la recuperación y la posibilidad de función de los pacientes. La incidencia en realidad no depende ni de la duración de la enfermedad ni de su tasa de letalidad. Entonces va a estar constituida solamente por el número de casos nuevos que se presentan en un tiempo determinado. ¿Y qué otra cosa nos permite evaluar la incidencia? Además del número de casos nuevos, ¿qué más nos ayuda a identificar? Puede establecer, usarse como riesgo. ¿Ok? Se considera riesgo, de hecho es un sinónimo, ahorita lo vamos a mencionar dependiendo del tipo de incidencia que estamos evaluando, pero nos ayuda a evaluar la velocidad con la que se presenta la enfermedad. ¿Ok? Entonces, aquí la incidencia, como muy bien nos dice Germain, podemos catalogarla de dos formas. La incidencia acumulada o la tasa de incidencia.
se van a calcular de forma distinta y cada una va a necesitar un diseño metodológico específico para poder calcularla. La incidencia acumulada, que es lo mismo que el riesgo, lo que hace es cuantificar el número de individuos que empiezan a estar enfermos durante un periodo específico de tiempo. Podríamos decir que la fórmula es prácticamente igual a la de prevalencia, nada más que aquí, en lugar de considerar el número de casos existentes, nos dice que vamos a tener que identificar el número de casos nuevos durante un periodo de tiempo determinado entre el total de la población en riesgo. Si yo quiero realizar, ¿alguien de ustedes tiene un estudio de corte donde vaya a utilizar incidencia acumulada? ¿Ninguno? Ok. Bueno, si quisiera yo hacer un estudio en el que verifique la mortalidad en pacientes que voy a someter a intubación orotraqueal, ¿no? Lo mismo en el servicio de urgencias, que es mi criterio de inclusión son pacientes que requieren ventilación mecánica y yo los voy a seguir en el tiempo para ver cuántos fallecen y cuántos sobreviven. Y quiero hacerlo durante el periodo que dura la intubación, que son aproximadamente, cuantificando desde la preparación hasta la laringoscopía y la colocación del tubo endotraqueal, bajo secuencia de inducción rápida, 10 minutos. Entonces, ese será el tiempo que yo voy a seguir a mis participantes. No voy a incluir pacientes que hayan tenido el desenlace antes de que yo empiece a realizar mi estudio y defino que voy a seguir, o más bien voy a utilizar un periodo de tiempo de un año. Entonces, todos los pacientes que lleguen a urgencias durante ese año que yo vaya a someter a intubación y que siga de manera individual por ese periodo breve de tiempo, los voy a incluir en mi estudio. ¿Ah? Entonces, el periodo de tiempo realmente lo van a definir ustedes. Puede ser un periodo de tiempo corto, a lo mejor para mí eh, un mes es más que suficiente para alcanzar mi objetivo. Habrá algunas patologías que requieran un seguimiento mucho más largo, de años incluso. Entonces, eso lo van a definir ustedes. Y aquí consideramos el mismo tiempo para todos los pacientes. Son un año independientemente de si llegaron en enero o si llegaron en diciembre. ¿Ok? A diferencia de la tasa de incidencia, también la pueden encontrar como densidad de incidencia. Y aquí el periodo de seguimiento no es el mismo para todos los participantes. Entonces, lo que yo tendré que hacer es dividir, sí, el número de casos nuevos en un periodo, pero voy a utilizar el tiempo persona total, ya no un tiempo genérico, sino aquí sí defino claramente el tiempo persona total. Vamos a ver este ejemplo. Aquí quieren identificar cuál es la tasa de incidencia de episodios de infección de acceso vascular para hemodiálisis del 1 de mayo del 2007 al 30 de abril del 2008. Pero yo, como sé que quiero realizar un estudio con esta medida de frecuencia específica, entonces cuantifico específicamente cuánto tiempo seguía a los pacientes durante el proyecto. Mi paciente uno empezó la hemodiálisis en el mes 8 y como terminó mi periodo de seguimiento en abril, lo seguí por 5 meses y no presentó el desenlace. Mi segundo paciente ya estaba en hemodiálisis desde el inicio del estudio, terminó el estudio y no tuve ningún evento nuevo de infección vascular. Después mi paciente 3 lo empecé a seguir porque ya estaba en hemodiálisis desde el punto de temporal cero, pero falleció a los 5 meses. Entonces contribuye con 5 meses al seguimiento. El paciente 4 perdió seguimiento al mes 4. El paciente 5 me dio 12 meses de seguimiento, pero sí tuvo un episodio de infección vascular. El paciente 6 tuvo
mes 8 y entonces ya no pude continuar con el seguimiento. El paciente 7 tuvo 2 episodios de infección vascular, el 8 12 meses de seguimiento, el 9 9 meses de seguimiento y el paciente 10 tuvo una infección a los 2 meses y falleció a los 8 meses. Adelante, Ana. Sí, ay, 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 Sí, Ahí le precisamente eso, escuchamos. doctora. Sí, por ejemplo, del paciente número 1, aun y cuando no haya desarrollado la infección, pero si mi periodo cambia en ese tiempo, ¿eso es válido? Es decir, ¿no entraría como dentro de criterios de exclusión? Aquí O, dependerá de la forma en la que esté constituida el estudio. Si o ustedes el que dentro de sus falleció? criterios de Ujú. inclusión dicen los pacientes tienen que estar ya en hemodiálisis, pues a lo mejor no lo incluirían. Pero si dicen todos los pacientes que vayan a estar en hemodiálisis durante este periodo de tiempo, podrían considerar, Ajá. ¿sale? Y por Entonces ejemplo, aquí lo importante es la diferencia en el periodo de seguimiento. ajá, por ejemplo, entonces aquí podríamos cambiarlo también. Bueno, aquí fue infección. Ujú. Podríamos hablar de mortalidad, de un diagnóstico hecho y establecemos Claro. el tratamiento. Y como secundario, por ejemplo, la mortalidad, ¿no? ¿A cuánto tiempo? Ajá. Aunque sea, Sí, ustedes podrían decir, mi desenlace primario quiero que sea muerte y mi desenlace secundario, infección de acceso vascular. Ustedes ok. decidieron. Ujú. Ujú. No, Entonces, vean, gracias. aquí lo interesante es que ya no voy a hacer, si ustedes quisieran sacar esta primera medida de frecuencia, que es incidencia acumulada, ¿cómo la calcularían en este ejemplo? 4 entre 10, 4 entre 10 10, pacientes, ¿no? que es el Mm, número de participantes que tenemos expuestos en este año. ¿Y cuánto les daría? 40%. 40% de probabilidad de que en un año se tenga un evento de infección de angioacceso, ¿no? Pero aquí me dicen, no, no quiero calcular la incidencia acumulada porque yo tengo bien medido para cada paciente cuál es su periodo de riesgo, cuánto tiempo estuvo expuesto y si presentaron o no presentaron el evento. Entonces quiero sacar la tasa de incidencia. ¿Cómo calculamos la tasa de incidencia? Esto que Sería en lugar tenemos del aquí, 10, paciente en meses, es el número tiempo persona. Ujú. Como Liliana. en lugar del 10 el 89, ¿no? 89, que es mi tiempo persona total, es la suma de todos los meses que podríamos decir se expusieron los pacientes de manera individual a un riesgo para presentar un desenlace. Entonces aquí sería entre 89. Son 4, que son los eventos, entre 89. ¿Cuánto les dio? 4%. 4%, más o menos. Nos da 0,04. ¿Cómo lo interpreto? Porque la realidad es que no se interpreta de la misma manera que la densidad de incidencia. Les da, de hecho, 0,04, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tendría un riesgo de 0,04 de que se presente una infección de acceso vascular por paciente por mes. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Pues para hacer esto más sencillo, se multiplica ya sea por 100 o por 1000, dependiendo de cuál sea la probabilidad de presentar el desenlace. Y si ustedes lo hacen así, les da 4,4. Entonces, la manera en la que lo tendríamos que expresar es, yo tengo un riesgo de presentar infección de 4,4 por cada 100 pacientes por mes. Si sigo en un mes a 100 pacientes, probablemente 4,4 generen el desenlace.
pero esto puede cambiar. Por eso les digo, quizá expresarlo en porcentajes no sea la mejor manera, porque pueden expresarlo por cada 10 pacientes, por cada 100 pacientes, por cada 1000 pacientes. Si son incidencias muy bajitas, a lo mejor lo tengo que expresar incluso hasta cada 100,000 pacientes, ¿no? Que es lo que a veces se observa en poblaciones cuando se aplica de esta forma. Entonces, esa es la diferencia entre incidencia acumulada y densidad de incidencia. ¿Y en qué tipo de estudios vamos a utilizar tasa de incidencia y cuál sería el análisis estadístico que emplearíamos para uno y otro? Si quisiéramos hacer un análisis multivariado, por ejemplo, para incidencia acumulada, ¿cuál utilizaría? Adelante, dime, por favor. Nada más yo tengo una duda en la fórmula, pero no sería porque fueron nada más 4 pacientes, sería 4 entre el tiempo que solamente esos pacientes estuvieron, que en No, este son caso todos los pacientes serían, que estuvieron en riesgo. ok, o sea, el total de todos Ajá. los meses, forzosamente. Todos, No aunque no solo hayan tenido el desenlace, exacto, aunque no hayan tenido el desenlace, formaron parte de mi grupo y yo tengo que incluirlos en el tiempo de seguimiento. Ok, ¿Vale? Muy sí. bien. Adelante, Ana, por favor. ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué tipo de estudio la La incidencia pregunta acumulada? es, ajá, ¿en qué tipo de estudio voy a utilizar, o más bien, qué análisis estadístico tendría que utilizar si llego hasta el análisis multivariado para incidencia acumulada y para densidad de incidencia? Sería una regresión logística multivariada, ¿no? Exacto. Si uso incidencia acumulada, lo que yo puedo llegar a hacer es una regresión logística. Si voy a utilizar tasa de incidencia, como tengo específicamente el tiempo para cada paciente, entonces lo que voy a utilizar son curvas de supervivencia y análisis de regresión de Cox. ¿Sale? Entonces, desde aquí ustedes pueden ir planteando, dependiendo de la información que tengan, cuál es el diseño no solamente metodológico, sino también de análisis estadístico que es más adecuado para su proyecto, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que si tengo el tiempo de seguimiento particular de cada participante, voy a poder determinar la densidad de incidencia y voy a cumplir probablemente mis supuestos para llegar a una regresión de Cox. Entonces, en general, los estudios que sí consideran el seguimiento individual de los participantes, tienen fechas. Fecha de ingreso al estudio, fecha en la que termina el estudio o fecha en la que presenta el desenlace o fecha en la que se tiene la pérdida de seguimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con esto podemos ver y generar la relación entre la prevalencia, la incidencia, la mortalidad y la recuperación que puede tener la enfermedad. Esta es nada más una tabla de resumen donde pues podemos determinar las diferencias entre prevalencia, incidencia, casos existentes, casos nuevos. Nos permite la incidencia identificar además causalidad, cosa que la prevalencia no nos va a permitir hacer. Puede ser que yo identifique asociación en estudios de prevalencia como los estudios transversales, pero si quiero identificar causalidad, sí tengo que pensar desde el primer momento en un estudio longitudinal, como estudios de cohorte o ensayos clínicos. Y la prevalencia la vamos a obtener en proporciones desde 0 hasta 100%. La incidencia acumulada también va a ser en proporciones desde 0 hasta 100%. Pero la tasa de incidencia la vamos a calcular de 0 al infinito, específicamente para el número de pacientes y el tiempo persona que utilizamos, y también lo pueden encontrar como el hazard. ¿Cuál es el hazard o el riesgo de que estos pacientes tengan el desenlace, pero considerando el tiempo de exposición? Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser minutos. Esto va a depender de cómo esté constituido y contemplado su desenlace. Muy bien, entonces las medidas de asociación también nos ayudan a la toma de decisiones. Aquí ya podemos
probar hipótesis, probar la hipótesis nula particularmente y especificar si sí existe una diferencia entre estos grupos que yo estoy evaluando o incluso realizar una determinación pronóstica, verificar cómo en un grupo es más o menos probable que se presente un desenlace con base en las características que estamos documentando. Y en general también los estudios que nos permiten realizar estas pruebas de hipótesis son estudios analíticos, tanto observacionales como experimentales. Quiere decir que forzosamente para que yo pueda llegar hasta las medidas de asociación, necesito al menos dos grupos a comparar. Les decía, es muy frecuente, sobre todo con los residentes, que nos digan, no, pues es que yo quiero hacer un análisis de los factores de riesgo asociados con mortalidad en pacientes con preeclampsia, ¿no? Y resulta que solo incluyeron pacientes que fallecieron por preeclampsia. Entonces, no existe manera en la que yo realice esta comparación entre grupos si no tengo un grupo que haya presentado el desenlace y otro grupo que no lo haya tenido, o un grupo que haya tenido la exposición y un grupo que no haya estado expuesto a ese factor de interés. De primera instancia, esta es la regla general para que yo pueda determinar asociación. Necesito dos grupos a comparar. Y la realidad es que puedo hacerlo en estudios transversales, pero tengo que llevar este diseño hasta un análisis multivariado para poder obtener mi medida de asociación, que va a ser OR. En estudios de casos y controles, ¿cuál es la medida de asociación que utilizamos? Odds radio. Odds ratio, perfecto. En cortes, Riesgo Riesgo relativo. relativo. riesgo relativo. Ensayo clínico, Mm, Otro dio. ¿Cuál dijo, perdón? No, en también, ¿no? ensayo clínico. Ah, El riesgo Riesgo relativo, por relativo. razón de momios. Ok, la verdad es que las dos ujú, respuestas son correctas dependiendo de ujú. en qué momento del análisis estemos. Si estamos en el análisis bivariado, voy a utilizar riesgo relativo para ensayo clínico y para estudios de cohorte, y voy a utilizar OR para los estudios de casos y controles y estudios transversales. Si llego al análisis multivariado, todo lo que reporta el análisis multivariado son ORs, independientemente de si es un ensayo clínico, si es un estudio y controles, si es un estudio de cohortes. Los modelos de regresión lo que nos proporcionan son ORs, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se nos terminó el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algo más que ustedes quieran comentar. ¿Todo bien? Ok. Para Nada la más siguiente semana, sí, adelante Luis, por favor. nada más rápido, la diferencia entonces, más claro, entre incidencia acumulada la densidad. Por ejemplo, acumuladas, por ejemplo, en cuántos casos por tantas personas, y el otro es casos por tiempo. Exacto. Ah, Incidencia acumulada es, yo tengo un año, veo cuántos pacientes entraron en mi estudio en este año, pero no sé individualmente cuánto tiempo estuvieron expuestos. O sea, no sé si desarrollaron el desenlace al inicio del estudio o al final. Entonces, ahí el tiempo es igual para todos, es un año. Mientras que en densidad de incidencia, yo sí sé específicamente cuánto tiempo estuvo en riesgo cada uno de mis participantes. gracias. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, les decía que la semana siguiente vamos a terminar este tema y vamos a ver causalidad. Les voy a subir una actividad al Classroom. Es una actividad muy breve de lectura, muy interesante de criterios de Bradford Hill. Tendrán que hacer pues un esquema, cuadro, presentación, lo que ustedes prefieran de los criterios de Bradford Hill. Los vamos a discutir en la sesión. Tendremos una actividad y pues eso es lo que haremos la siguiente semana, ¿vale? Pues muchas gracias por su atención. Adelante, Ana. Sí, nada más, es lo que tenía duda. Continuamos con el temario tal cual, independientemente de las fechas, ¿verdad? Sí, se nos desfasaron un poquito las fechas, pero Ok. lo vamos siguiendo puntual, Ok. ¿sale? Entonces, bueno, Vale. ya no los entretengo más para que vayan a su siguiente clase. Nos vemos la semana que entra. Les subo la actividad a Classroom y terminamos este tema también el martes. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Luego, Adiós. Bye. Luego, Gracias. gracias.
A ustedes.